Bueno, ayer se presentó, en estos días se inauguró en Madrid la Feria Arco. La Feria Arco en Madrid es una de las ferias de arte más importantes del mundo, porque la feria es un evento del mercado, es un evento que fortalece un núcleo importante, y estar ahí para mí también es muy significativo, por cuanto hay digamos, se confirma un reconocimiento de la obra. Es una obra que realicé en el año 78, cuando todavía estaba estudiando, pero que presentó una gran acogida. Se trata de La letra con sangre entra, es una obra que fue pionera dentro del arte y dentro del fotoconceptualismo en Colombia. El fotoconceptualismo fue un movimiento que se dio a partir del arte conceptual en los años 70, que precisamente separó la producción fotográfica de la producción tradicional, como el fotógrafo, casi un artista menor, y le dio un estatus de igualdad a los artistas con relación a la fotografía como arte, digamos, en cierta manera. Entonces ya la foto se vuelve como un fin, no un fin en sí mismo, sino como un objeto de la obra, porque en muchos casos la fotografía era el documento o el registro de una acción, donde por su espacio-temporalidad no quedaría nada, era efímero. Lo único que queda es el sustento, el soporte fotográfico. La obra ha cumplido un ciclo, ha pasado 30, 40 años después de haber hecho esa obra, y eso significa que como 30 años que la obra tiene, es decir, se confirma en el mercadeo lo que se llama los círculos de Hobbes. Son como círculos de 30 años que son los que van permitiendo en cierta manera el reconocimiento del arte, y el reconocimiento del arte tiene que ver con dos cosas, uno con la historia y el otro con el mercado, ¿no? El mercado va recogiendo todo lo que deja el artista, todo lo que deja la historia, y son como ciclos donde se da la revisión de los procesos históricos. La frase La letra con sangre entra estaba asociada a un proceso educativo, traumático, impositivo, colonialista, en fin, algo que significaba opresión, algo que significaba también una violencia para el aprendizaje, una violencia ligada a la educación. De hecho, la educación en sí misma es un acto violento, pero hay que hacerlo lo más amorosamente posible, porque puede ser muy doloroso. Entonces la obra también es una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre digamos, el significado y el abuso que hemos tenido y que hemos padecido en la violencia por la utilización y la aplicación de la violencia en la educación. La obra misma está en su origen, la obra estaba implícita en ella una capacidad de discusión con el mercado, ¿no? Recuerdo mucho las discusiones que hacíamos en los años 70 acerca de la actitud tan despreciativa y retadora que hacíamos al mercado. Parecía que nos interesaba abrir unos campos nuevos y decir, bueno, esto es el arte, ¿se atreven a comprarlo? De hecho, no vivíamos de eso, pero nos alegrábamos mucho cuando alguien nos compraba y recibíamos un dinero por la obra. Y más aún cuando la obra estaba en una buena colección o era alguien conocedor que estaba interesándose en la obra, ¿no? Entonces, es muy importante como artista entender que también creer en lo que uno hace, ¿no? Convencerse de eso. La obra misma está ligada a una serie de obras que realicé que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Que tienen que ver con la naturaleza también, ¿no? Con la vegetación, con el medio ambiente, porque nosotros somos parte también del medio ambiente.
hay artistas que tienen una sola idea en la vida, ¿ves? Y pueden vivir de eso dignamente. El artista no es una máquina, ¿no? Hoy en día se habla de que, ay, el artista, estás haciendo siempre lo mismo, tú no cambias. No, es que el cambio es una cosa que no es así con el arte. Tú estás pensando y tú siempre estás pensando, gravitando sobre las mismas ideas. Alguna vez alguien decía que al artista le viene una idea, si acaso, una idea en la vida, ¿ves? Y lo puede hacer trascender. De hecho, mi obra, en ese sentido de tu pregunta, tiene que ver con unos intereses muy específicos también de mi desarrollo como artista en los años 70, que era varias cosas, ¿no? En ese momento también había un escándalo nacional que tiene que ver con que se había descubierto una cantidad de gente que iba a vender, que no tenía, primero que la pobreza era rampante y que no tenían nada para comer y que para comer tenían que ir a vender su sangre, ¿ok? Entonces eso fue un escándalo que se desató en Colombia alrededor de los años 75, 76 o del año 77, por ahí. Entonces la idea planteaba muchas interrogantes para mí como artista, ¿no? Cómo esta gente hacía eso y cómo yo también hacía esto, de alguna manera, para vivir, digamos, artísticamente. Si bien la obra no se vendió en esa época, sencillamente me dediqué a compartir con mis amigos, a intercambiar con algunos museos, a donarla a algunos museos, lo que hoy en día los coleccionistas están luchando por tener, ¿no? y dispuestos a pagar mucho dinero por tener la obra. Ahora, la obra después del año 80 va a ser un rotundo cambio, porque después de los años 80 viene el SIDA, y entonces el SIDA nos cambia la percepción que teníamos de la sangre, ¿no? La sangre antes de los años 80 no le teníamos tanto miedo a la sangre como hoy, después del SIDA, ¿no? Entonces hoy en día ve a una persona en un accidente desangrándose y nadie es capaz de auxiliarla por no ensuciarse con la sangre. Entonces, la sangre después de los 80 ha tenido una significación muy impresionante con lo del SIDA, y pienso que ahora que ya las situaciones están en otro cauce, la sangre ha vuelto a significar lo que también significa, ¿no? Que es la vida, que es no la muerte, sino la vida, y que significa nuestra vitalidad también, ¿no? No, un saludo a Univac TV, a ti Jorge especialmente por el interés en recopilar esta información de primera mano que pueda servir para un futuro y que quede muy interesante tu iniciativa como para archivar. Todavía hay cosas que podría decir más de la obra, pero bueno, no es tanto lo que yo diga, sino lo que la obra siga diciéndole a la gente. Y me encanta este documento, que creo que va a ser una cuestión para la posteridad, y a ti, a la universidad, por esa gentileza.